En 1969, la selección guatemalteca participaría en la cuarta edición del Campeonato de Naciones de la CONCACAF, torneo precursor de la actual Copa Oro, y que se llevaría a cabo ese año en territorio costarricense. Los dirigidos por el español Lorenzo Ausina, se enfrentarían a las selecciones de Jamaica, Trinidad y Tobago, México, Antillas Holandesas, y la local Costa Rica. La selección guatemalteca debutaría con el pie derecho, venciendo 2-0 a los trinitenses. En la segunda fecha los chapines continuarían su buen accionar, goleando 6-1 a los antillanos. En la tercera jornada la azul y blanco daría la gran sorpresa del torneo, derrotando por la mínima a la favorita México. En la penúltima jornada, chapines y jamaicanos no lograrían pasar del empate, por lo que el título se terminaría definiendo en la última fecha en el duelo entre chapines y ticos. Los guatemaltecos llegaban obligados a ganar, mientras que los costarricenses solo necesitaban un punto para coronarse campeones. Un apretado encuentro, donde los locales conseguirían el valioso punto que los coronaría campeones, relegando a la selección guatemalteca a un histórico y honroso subcampeonato. En 1965, la selección guatemalteca participaría en la segunda edición del Campeonato de Naciones de la CONCACAF, que se llevaría a cabo ese año en suelo guatemalteco. Los dirigidos por el argentino César Vicino, se enfrentarían a las selecciones de Haití, Antillas Holandesas, El Salvador, Costa Rica y México. Los chapines harían valer su localía desde el primer partido, goleando 3-0 a la selección haitiana. 3 días después, ticos y chapines no lograrían hacerse daño. En la tercera fecha, los locales volverían a la senda del triunfo, aplastando 4-1 a la selección salvadoreña. En la penúltima jornada, la azul y blanco confirmaría su buen momento venciendo 3-2 a la selección antillana, llegando hasta la última fecha con posibilidades de levantar su primer título. Los chapines llegaban obligados a vencer a la selección mexicana, mientras que los aztecas solo necesitaban un punto para coronarse campeones. Los locales empezarían dando la sorpresa al minuto 6, sin embargo los aztecas terminarían dándole vuelta al resultado, llevándose el campeonato y relegando a los chapines a otro honroso subcampeonato. En 2011, la selección sub-20 guatemalteca lograba su primera y hasta la fecha única clasificación a una Copa del Mundo, que se llevaría a cabo ese año en Colombia. Los dirigidos por el paraguayo Ever Hugo Almeida, se tendrían que eliminar en el grupo D, junto a las selecciones de Croacia, Nigeria y Arabia Saudí. La sub-20 guatemalteca tendría un horroroso debut, siendo aplastado 5-0 por la selección nigeriana. Here's Musa, deflected and in. En la segunda fecha, la azul y blanco volvería a decepcionar, cayendo nuevamente goleados 6-0 ante los saudíes. Todo pintaba para una horrorosa participación. Sin embargo, los chapines reaccionarían en la última fecha, venciendo 1-0 a la selección croata. Viene la pelota para Guatemala, puede ser el primero gol. ¡Gol! Cerrando la fase de grupos como uno de los mejores terceros, logrando de esta manera el histórico pase a los octavos de final. En octavos se enfrentarían a una potente selección portuguesa, que contaba con jugadores como Danilo Pereira, actual futbolista del Paris Saint-Germain, Sergio Oliveira, hoy figura del Porto, Mario Rui, actual lateral del Napoli, y Cédric Soares, hoy lateral del Arsenal. Los lusos terminarían imponiendo su calidad, venciendo apenas 1-0 a una aguerrida selección chapina. En 1968, la selección guatemalteca lograba su primera clasificación a unos Juegos Olímpicos, que se llevarían a cabo ese año en territorio mexicano. Los guatemaltecos quedarían sorteados en el grupo D, junto a las selecciones de Tailandia, Bulgaria y Checoslovaquia. Los dirigidos por el argentino César Vicino,
tendrían un inmejorable debut, venciendo 1-0 a la vigente subcampeona olímpica Checoslovaquia. En la segunda jornada, la azul y blanco continuaría su buen accionar, pasándole por encima 4-1 a la selección tailandesa. 4 goles para Guatemala y 1 gol para Tailandia. Cerrando la fase de grupos con una derrota de 2-1 ante la selección de Bulgaria, logrando el histórico pase a los cuartos de final como segundo lugar del grupo. En los cuartos de final, la selección guatemalteca se vería las caras ante una potente selección húngara, un apretado encuentro, que se terminaría definiendo con un solitario gol de los magiares a 20 minutos del final, cayendo con las botas puestas ante una histórica selección húngara, que unos días después se terminaría llevando la medalla de oro de esos Juegos Olímpicos. En 1983, la selección guatemalteca participaría en la 9ª edición de los Juegos Panamericanos, que se llevarían a cabo ese año en la ciudad de Caracas. Los dirigidos por el argentino Carlos Cavagnaro se tendrían que eliminar en el grupo C, junto a las selecciones de Cuba, Chile y Estados Unidos. La azul y blanco tendría un inmejorable debut, aplastando a los estadounidenses con un contundente 3-0. En su segundo encuentro, los chapines igualarían 1-1 ante la selección de Chile, cerrando la fase de grupos con otro empate a 1 ante la selección de Cuba, logrando de esta manera la clasificación a semifinales como líderes de grupo. En semifinales la azul y blanco se enfrentaría a una potente selección uruguaya, que contaba con 2 futuros mundialistas como José Alberto Charly Batista y Santiago el Vasco Ostolaza. Sin embargo, los chapines venderían muy cara su derrota, cayendo con un apretado resultado de 2-1, siendo relegados a quedarse con una histórica medalla de bronce. En 2001, la selección guatemalteca participaría en la 6ª edición de la ya extinta Copa UNCAF, que se llevaría a cabo ese año en suelo hondureño. Los dirigidos por el uruguayo Julio César El Pocho Cortés quedarían sorteados en el grupo B, junto a las selecciones de Belice y Costa Rica. Los chapines decepcionarían en su debut, empatando a 3 con una débil selección de Belice. Freddy García convertía un golazo, maniobra y empataba el partido. En su segundo partido, la azul y blanco rescataría un empate ante la favorita Costa Rica. Lo hizo efectivo Mario Acevedo al minuto 70 para el 1-1. Logrando de esta manera su pase a la cuadrangular final, donde se enfrentaría a las selecciones de Panamá, El Salvador y nuevamente Costa Rica. Los chapines empezarían la cuadrangular con un frío empate a 0 ante El Salvador. En su segundo encuentro Guatemala daría la sorpresa, venciendo 2-0 a la favorita Costa Rica. De la izquierda para el 2-0 final. Jugándose el título en la última fecha ante la selección panameña, partido el cual los guatemaltecos dominarían de principio a fin, venciendo a los canaleros con un contundente 3-1, conquistando de esta manera su único título de la extinta Copa UNCAF. Lograba el tercero, el de la victoria, el de la gloria para esta Guatemala, que por primera vez se consagra campeón en un torneo. En 1967, la selección guatemalteca participaría en la 3ª edición del Campeonato de Naciones de la CONCACAF, que se llevaría a cabo ese año en territorio hondureño. Los dirigidos por el uruguayo Rubén Amorín, se tendrían que enfrentar a las selecciones de Nicaragua, Trinidad y Tobago, México, Haití y la local Honduras. Los guatemaltecos debutarían con el pie derecho, venciendo 2-1 a la selección de Haití. En su segundo encuentro, los chapines darían la campanada del campeonato, venciendo 1-0 a la favorita selección de México. En su tercer partido, la azul y blanco no lograría pasar del empate ante la local Honduras. En su penúltimo encuentro, los chapines superarían sin problemas 2-0 a la selección de Trinidad y Tobago, definiendo el título en la última fecha ante la débil Nicaragua.
Una selección pinolera que no sería obstáculo para esta histórica selección guatemalteca, que vencería sin problemas 2-0 a los nicaragüenses. Tintán Peña y Escopeta Recinos serían los que le darían a Guatemala el título más importante de su historia.